Hola mis estimados estudiantes, empezamos con la unidad número 5. Les pido mil disculpas, estoy con un poco de afectación de la garganta. Sin embargo, vamos a continuar con la unidad número 5. En esta temática es muy importante en el seminario, ya que vamos a tratar de temas como el perfil criminológico de un femicida y la victimología del femicidio. Bienvenidos, como en todas las unidades les recomiendo que al final del video pongan sus comentarios para abrir las mesas de diálogo. Un fuerte abrazo y bienvenidos a esta unidad. Muchos hemos escuchado sobre criminología. Criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y que trata de suministrar con su información válida asegurada sobre la génesis y dinámica del problema criminal y sus variables, sobre los programas y estrategias de prevención eficaz del delito y sobre las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente. La relación de la psicología con la criminología, al igual que el derecho, ha contado con muchos detractores. Sin embargo, su mutua relación e influencia da cuenta de las tres áreas en las cuales se revelan aportes muy importantes, como son la adaptación social del delincuente, la relación entre inteligencia y delito, y la conceptualización psicodinámica del delito. ¿Pero qué es un perfil criminal? El perfil criminal es una estimación acerca de las características y el estilo del responsable de crímenes o serie de crímenes graves que aún no han sido identificados. Los nombres como se le conoce a la perfilación criminal son perfil criminal, perfil de la personalidad criminal e investigación analítica criminal. ¿Pero cuál es el objetivo de la perfilación criminal? El principal objetivo es determinar las características del presunto culpable para disminuir el rango de posibles culpables, posibilitando centrarnos en blancos reales y no dispersos. La importancia de esta técnica es que actúe cuando se trata de actos que ponen en conmoción a la sociedad por el tipo de actos violentos y crímenes perpetrados que causan miedo en la sociedad, por lo que es indispensable que esta técnica se ejecute con rapidez y exactitud. Perfil criminológico de un femicida. Un femicidio no es un crimen cualquiera, un asesinato cualquiera. Hay, como en la mayoría de casos, unos móviles que empujan al perpetrador. Pueden ser celos, deseo sexual, quizás las drogas o el alcohol, una venganza, una duda, en fin. Cualquiera de estas tantas motivaciones que puede contemplar quien ha decidido matar a otro. Sin embargo, detrás del atentado contra la vida de una mujer se esconden comportamientos mucho más complejos que los que podría haber cuando la víctima es un hombre. La gravedad del asunto está en que, por condiciones de mujer, se ejerza contra ellas un tipo de violencia más duro, más agresivo. Un tipo de violencia al que la ley y la sociedad debemos ponerle atención. El hecho de ser mujer bajo ninguna circunstancia debería significar una razón para que las agresiones se justifiquen o se realicen con mayor violencia, y tampoco se debe callar. Es importante y preciso aclarar que hay femicidios en condiciones de guerra y de paz. El femicidio es el genocidio contra la mujer y suceden cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de la mujer. En el femicidio concurren en tiempo y en espacio daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores, asesinos en serie y asesinos individuales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. Entre los agravantes están tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentación de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercer sobre la mujer.
Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima. El agravante supremo es, entonces, aprovecharse que la víctima sea mujer. Pero si un femicidio no es un crimen cualquiera, un femicida no es un criminal cualquiera. Además del perfil que podría tener un asesino o los perfiles, porque hay tipos distintos. Un femicidio se caracteriza porque cree que tiene pleno control sobre la mujer, que es su dueño. El perfil entonces de un femicida responde a la lógica de interiorización del comportamiento machista. Es decir, él cree que ese comportamiento es normal, que está bien. La sociedad, la familia, los medios de comunicación, la crianza son, entre otros, algunos de los elementos que se podrían calificar como responsables de esta conducta. Según Julio Cabrales Narváez, psicólogo criminalista, explica que hay 4 tipos de femicidas: el neurótico, el perverso psicópata y el psicótico. Sobre el primero se dice que este es el asesino esporádico, ordinario, que jamás pensó que algún día sería orillado a tal situación, pues su super yo, conciencia moral, simplemente le tiene prohibido matar. Además, está consciente de que hacerlo le traería consecuencias psicológicas y legales no muy placenteras, es decir, goza de un juicio de realidad, sabe perfectamente diferenciar entre lo bueno y lo malo. El segundo lo califica como el típico asesino serial que comete por lo menos 3 asesinatos para identificarlo como tal, y cuando es arrestado antes suele clasificarse entre los asesinos corrientes, es decir, aunque cumpla el perfil psicológico del asesino en serie, un solo asesinato lógicamente no se lo colocaría en tal categoría. El perverso psicópata, de acuerdo al experto, es aquel que suele ser el asesino que para lograr su cometido no duda en actuar en grupo, aunque puede también actuar solitario. Su psicopatía se refiere a su desadaptación y al desafío a las normas y las leyes existentes. Este tipo de asesino tiene un yo, pero no tan fuerte e inteligente como el anterior. Posee un super yo que le permite experimentar sentimientos de culpa, que calla con agresión e ingesta de sustancias como el alcohol y drogas. Un individuo con esta estructura psicótica en realidad suele pasar por una persona normal, con la diferencia de que cuando se encuentra en una situación estresante puede tener un brote psicótico, experimentando delirios y alucinaciones, con la consecuente pérdida de juicio correcto de la realidad. Se puede concluir entonces que un femicida, de acuerdo a sus intenciones y acciones, es una persona con grave problema psicológico, al que se le debe sumar que por su condición de hombre, porque lo que la sociedad le ha enseñado, él cree que puede actuar con dolo y violencia contra el cuerpo y contra la vida de una mujer. No todos los crímenes son concentrados o realizados por asesinos seriales. Los hay seriales e individuales. Algunos son cometidos por conocidos, parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo. También son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen un común, que son las mujeres. Son usables, maltratables y desechables. Y desde luego todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra la mujer. Y vamos a hablar de la victimología, que es una rama de la criminología. La victimología se deriva de la palabra inglés victimology y surge como una rama de la criminología dedicada al estudio del otro elemento integrante de la pareja criminal, la víctima, o el binomio del crimen delincuente-víctima.
La interacción entre la víctima y el victimario o delincuente, y como parte de la interacción, señala que la víctima participa como cooperante de los hechos criminales. En sí, la victimología es el estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima del mismo. En sí, es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel dentro del hecho delictivo. Entonces, a la hora de victimología tenemos que definir el término víctima. La víctima es aquella persona física o moral que sufre un daño producido por una conducta antisocial y por lo tanto injusta, propia o ajena, esté tipificada en la ley o no. El perfil de la víctima del femicidio, al igual que los abusadores, las víctimas suelen permitir el abuso principalmente porque desconocen otras formas saludables de relaciones con los demás. También, como explicamos en el caso de los abusadores, es posible que las víctimas de abuso emocional hayan sido víctimas de abuso durante la infancia o testigo de relaciones abusivas. Las víctimas de abuso emocional y de violencia suelen sentirse incapaces de poner límites o de hacerse cargo de su vida. Suelen ser dependientes afectivas, emocionales y económicamente de los abusadores y no tienen un criterio certero o realista que les permita ver con claridad y objetividad qué es correcto y qué no lo es. No obstante, las víctimas no son personas débiles, sino que su fortaleza han sido debilitadas por el abuso emocional. Algunas características del perfil de las víctimas del femicidio son las siguientes. Tienen una baja autoestima, son muy inseguras, suelen ser personas muy ansiosas, tienen una personalidad sumisa, se sienten inferiores que los demás, son muy dependientes afectiva, emocionalmente y económicamente, no sienten que merezcan ser respetadas como seres humanos, tienen expectativas que no son realistas, sienten la necesidad de ser controladas, protegidas por otros, son esencialmente tolerantes y condescendientes, no hacen valer sus derechos, se engañan a sí misma pensando que algún día mágicamente el abusador cambiará. No son conscientes de que permiten que el abuso suceda. No creen ser capaces de triunfar por sí mismas. Suelen tener problemas para poner límites y decir no. Entonces, hemos analizado dos términos y dos situaciones importantes en esta temática y unidad, que es la criminología y la victimología. Tenemos claros cuáles son los perfiles del criminal femicida y cuál es el perfil de la víctima que está propensa a que le suceda el delito de femicidio. Sin más, me despido, les agradezco. A continuación a esta explicación les voy a adjuntar un video que me llamó mucho la atención. Espero que les guste y espero sus comentarios al final de la clase. Un fuerte abrazo y bendiciones. A mí siempre me parece un planteamiento muy correcto comenzar con la teoría de las actividades rutinarias que permite que observemos la victimización desde diferentes perspectivas, ¿no? Simplemente como planteamiento, la victimización no es un azar, no es una lotería, sino que se produce por causas que se pueden medir, anticipar y prevenir, de tal manera que para que se produzca una victimización pues tiene que haber víctimas vulnerables, propensas a la victimización, tiene que haber agresores motivados y tiene que inexistir un guardián eficaz, tiene que no estar presente un guardián eficaz. Entonces, siendo muy difícil la desmotivación del infractor, que tiene unos procesos de racionalización previos muy profundos y es muy difícil cortarlos antes de la victimización y después, dicho sea de paso, siendo complicado que la víctima pueda controlar sus factores de riesgo, sin embargo, nosotros sí podemos hacer mucho, ¿no? Esa es la buena noticia, que con que uno solo de esos factores se erradique, la ausencia de guardián eficaz, la vulnerabilidad de la víctima o la motivación del infractor, ya no se produce el delito. Entonces merece la pena, por lo tanto, hacer hincapié en ese factor, guardián eficaz. El guardián puede ser
Pues un guardián formal, desde un guardia de seguridad hasta la policía, alguien que está específicamente o funcionalmente dedicado a prevenir la criminalidad, pero cualquiera de nosotros, casi simplemente pues por nuestra propia colonización del medio, por dominar una zona, por interesarnos por las cosas que suceden en el ámbito cívico, simplemente por eso pues podemos evitar la victimización, no pasando de largo, involucrándonos, ¿no? Eso es un aspecto importantísimo que había que subrayar, ¿no? Un criminólogo, Nils Christie, habló del modelo de víctima ideal. Víctima ideal que es una víctima que no es ni de clase social muy alta, ni de clase social muy baja, que está donde está, es decir, es vulnerable al riesgo y resulta victimizada teniendo una coartada social para explicar por qué, porque estaba allí, y que genera rápidamente la adhesión social. Ahora, en el momento en que la víctima se salga de esos parámetros ideales, pues está expuesta a ser carne de cañón, está expuesta a ser secundariamente victimizada. En este sentido, entonces, pues podemos hablar de que muchas veces la víctima, sin saberlo ella, está ahí expuesta a unos procesos que no controla y a unas exigencias que no sabe. Ella piensa que por el hecho de haber sufrido, bueno, pues ya está viendo muestras de cariño, de atención y que todo va a ir sobre ruedas, y no es así, ¿eh? Sobre todo cuando entra en los medios de comunicación, esto es terrible, porque ella esos protocolos, esos códigos de comunicación no los conoce y se puede estar ofreciendo en bandeja al reproche social, porque por determinados mecanismos sociales empezamos a cuestionar a la víctima porque no guarda esos patrones ideales, porque incluso de la forma más, insospechada, incluso aunque tengamos buenas intenciones, intenciones victimológicas, podemos estar estableciendo categorías de víctima, la víctima que se lo merece más, la que se lo merece menos, la que se lo merece de manera intermedia. Como la víctima haga algo que no cuadre dentro de esos patrones de idealidad, ya lo tiene claro, y lo hemos visto en ejemplos de víctimas que han sido expuestas a la opinión social y que luego han acabado como muñecos rotos y que han sido cuestionadas y que han terminado incluso en los tribunales. Es decir, al mismo tiempo que las espoleamos para que hablen, sin que ellas manejen todo ese mundo, ni sepan a qué se están arriesgando, al final terminamos hasta procesándolos, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al fenómeno triste, ¿no?, de cómo ha acabado Fernando García, el padre de las niñas de Alcácer, ¿no? Problemas, por lo tanto, de exponer, de estar expuesta a la víctima a una victimización secundaria, a una evaluación por parte de la sociedad. Claro, esto es un pequeño juego mío, ¿no?, particular. Estudiando cómo autores en criminología pues han tenido mucho éxito a la hora de trazar un camino de desistimiento del delito, es decir, los jóvenes cuando llegan a una determinada edad, si cuentan con un capital social suficiente, si se les ofrece una oportunidad, si tienen determinados contactos con vínculos sociales informales, familia, personas significantes, convencionales, pues este chico va a ir saliendo de la victimización. Entonces yo revierto, porque la victimología muchas veces realiza esos trucos, ¿no?, de reconvertir categorías criminológicas para la víctima, en favor de la víctima. La víctima tiene también que desistir de la autoetiquetación de víctima, porque tiene que recuperar su vida. ¿Y cómo podemos ayudar? Entonces hay unos autores que han hablado de que hay que salir, o que se ayuda a un chico a desistir de la criminalidad, a caer en esa curva hacia abajo, cuando se le ayuda en un proceso de transformaciones cognitivas. Lo mismo se puede hacer con la víctima, hay que ayudarla a desistir, de tal manera que en ese proceso es un proceso gradual y se encuentra, en primer lugar, conseguir que sea receptivo a cambios generales, que le ayuden a retomar el pulso de su vida, disfrutar
de la vida social, disfrutar de pequeñas satisfacciones, que empiece, por lo tanto, a tomarle el gusto a esto de cambiar. En segundo lugar, sería conseguir una receptividad a un cambio y una posibilidad que se la tenemos que ofrecer ahí, que puede ser un cambio, una oportunidad vital importante, la oportunidad de disfrutar de su familia, de tener un trabajo, de tener un hogar, una vida convencional. Esa oportunidad, pues hay que intentar que la víctima especule con ella. En tercer lugar, lo relativo al cambio de su propia identidad. Ella ya se tiene que visualizar como una persona que ha retomado el timón de su propia vida. Intentar una y otra vez que ella se vea a sí misma como esa nueva persona, sin olvidar todo lo que le haya pasado, porque eso muchas veces no lo podemos eliminar como si cogiendo un insecticida ya se acabó. No, eso tendrás que vivir con ello, pero retomando tu propia vida. Entonces, la nueva identidad es importante que la vislumbre y, en último lugar, que empiece ella misma, una vez que ya se vea claro por dónde puede ir el rumbo de su propia vida, que empiece a recapitular sobre lo que le ha pasado, de una forma constructiva. Aquí entra todo esto de la resiliencia y demás, pero todo el mundo no tiene la misma resiliencia, es decir, que eso es una dotación que se puede fomentar, pero que uno nace con ella en muchos aspectos. Por ejemplo, inteligencia, las personas más resilientes son las más inteligentes, también cuentan con un apoyo social, bueno, pues es que familiar. Muchas de estas víctimas pues no tienen una especial inteligencia, una especial resolución, ni una especial valentía, ni cuentan con una familia que les apoye. Bueno, pues hay que ayudar a esto, ¿no? Y hay que ayudar a que el pantallazo sobre lo que le ha ocurrido no sea un pantallazo que le invalide, que le reste iniciativa, sino todo lo contrario, que sea positivo, ¿no?, dentro de lo malo que es, ¿no? Y puede ser positivo si, en lugar de atribuir las causas de su victimización a motivos individuales, personales, hay que ver que a mí siempre me ocurren estas cosas, pues simplemente uno le dé las claves de su situación de riesgo. Es que a ti te ha pasado esto porque tú estabas aquí y esto no lo controlabas tú. Así que tú no tienes por qué sentirte disminuida ni culpable, sino que olvídate, te ha ocurrido esto, pues porque efectivamente tú no has podido controlar tu riesgo, pero no por nada culpable que tú hayas hecho.